Hola, muy buenos días a todos. La verdad que hoy día ando con unas ganas increíbles. Ha sido espectacular la invitación que me ha llegado aquí del programa y del canal Marca Marca TV. Estoy absolutamente agradecido de esta invitación. Creemos que vamos a hacer un programa espectacular. Van a ser 15 capítulos, y que vamos a hablar de cómo pasar de empleado a inversionista. Eh, no sé si alguno de ustedes ha escuchado o ha leído el libro también de Robert Kiyosaki, que es El Padre Rico, Padre Pobre, y el segundo libro que tiene uno que se llama El Cuadrante del Dinero. Eso lo vamos a ver durante el proceso, pero lo que más me queda contento es que este es un programa que está absolutamente llevado a la comunidad. Yo soy de Viña del Mar. Mi abuelo vivía en Villa Alemana, Casimiro Perocarpi, era corredor de propiedades. Yo tuve una fábrica de estuche en Villa Alemana, así que la verdad que estoy totalmente contento porque soy de la zona, soy de la región, quiero incentivar el emprendimiento, quiero incentivar a que todos puedan tener su negocio y logren ser empresarios. O sea, hoy día lo que más necesita el país son empleos. ¿Y los empleos cómo se logran? Con emprendimiento. Entonces, del emprendimiento, también una cosa que es súper importante es que, ¿por qué me llama la atención? Porque hay una cifra que la verdad que es escalofriante. ¿Ustedes saben que el 90% de los emprendedores fracasan el primer año? Y los emprendedores que pasan un segundo año, el 50% también fracasa. Entonces, ese pequeño emprendedor que tiene 5 millones, 10 millones o 15 millones y que tiene esa chispa, esa pasión, esas ganas de hacer un negocio, que las pueda perder porque no aprendió, porque cree que el producto es lo más importante. Hoy día yo estoy absolutamente en desacuerdo con un 30% de lo que se llama la educación tradicional. La educación tradicional, para mí, hay un 30% de materias que la verdad que pasaron a la prehistoria. Hoy día estamos en el área de la tecnología, hoy día estamos con las redes sociales, hoy día estamos con la educación financiera, y educación financiera propiamente tal no se enseña. Eh, Sería ideal que eliminar un 30% que yo le llamo grasa e incorporar educación financiera. La educación financiera es la que hace los negocios. Los negocios están en la calle, no es teoría. ¿Por qué estoy yo acá? Yo llevo más de 30 años como emprendedor, como empresario, como inversionista, y lo que quiero es solamente traspasar conocimiento. Si luego de estos 15 programas a través de Marga Marga TV logramos que alguno de ustedes emprendió con éxito y podemos rebajar esa tasa de fracaso que malamente o que me impresiona, hemos logrado un gran objetivo. Este programa no es solamente traspasar un conocimiento, sino nosotros queremos invitar a la comunidad. Si ustedes son emprendedores que están aquí en la quinta región, Quilpué, Villa Alemana, Peña Blanca, Viña, Concón, la verdad que nosotros somos un canal absolutamente abierto y los queremos invitar a ustedes a también hacer las preguntas. Para mí es súper importante recibir preguntas, tener conexión con ustedes, tener conexión con la gente y poder responder. Entonces, si ustedes tienen algún emprendimiento, algo que quieran o alguna duda, por favor, envíenos en los comentarios y nosotros al programa siguiente vamos a empezar a responder uno a uno. También queremos invitar, les vamos a dejar acá los mails, les vamos a dejar también aquí los Instagram y lo que son las redes sociales, porque si ustedes tienen un emprendimiento que creen que vale la pena publicarlo, nosotros los vamos a revisar y dentro de ellos vamos a elegir a alguno de ustedes. Y sí, los vamos a invitar acá y van a ser parte de la radio porque queremos ayudar a un emprendedor de cómo pasar de emprendedor, cómo pasar a autoempleado, cómo pasar a empresario y finalmente a inversionista. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién es este personaje que habla tan bonito? La verdad, yo me llamo Renzo Perocarpi, soy de la región, llevo más de 30, 40 años como empresario, como emprendedor, porque yo me llamo más emprendedor que empresario, y tengo más de 12 empresas funcionando que no dependen de mí. Eso se llama ser empresario, eso se llama trabajar para tener ingresos pasivos. ¿Cómo partió esto? Y si alguno de ustedes, Claudio, Víctor,
otros nombres, ¿cómo se llaman? Porque estamos recién conociéndonos. Si alguno de ustedes tiene más de 35 años, yo creo que algunos de ustedes, a ver, me habrán dejado alguna piscolita, algún ron en alguno de mis locales kamikaze. Que fue Kamikaze Pub, fue muy conocido en su minuto. Llegamos a tener más de 18 locales abiertos en todo Chile, 8 propios, 8 franquicias. Así que yo creo que mucha gente que tiene más de 35 años conoce el kamikaze, fue al carrete, estuvo hasta las 4 de la mañana, a lo mejor me vio a mí detrás del bar, porque dado que tenía que trabajar, me gustaba ser barman, me ponía atrás, yo hacía los copetes, hacía los tragos, cerraba hasta las 6 de la mañana, así que la verdad que tengo más noche que todos ustedes juntos. Bueno, ¿cómo nació estas ganas, esta pasión de hablar de emprendimiento? En algún minuto, cuando hubo este incendio, eh, que claramente todos sabemos lo que pasó, la verdad que compré, me acuerdo, una media agua y llevé a mi gente a construirla. Nos demoramos 3 o 4 días en construir la media agua, cada uno colocando martillo, poniéndolo en la zona, y dejamos súper feliz a una familia del cerro que lo necesitaba, pero era uno de miles. Pero ¿qué me pasó? Me pasó algo muy potente, que cuando entregamos la casa, nos sacamos la foto con la familia, pero la verdad que esa señora de esa casa hacía pan. La señora al frente tejía suéter. La otra señora hacía sopaipillas, me acuerdo. Y me di cuenta de que hoy día nosotros, que somos los empresarios, los que tenemos calle, los que efectivamente hemos hecho negocio y no somos teoría, tenemos que de alguna forma traspasar conocimiento a la comunidad. Entonces, a lo mejor invertimos 5, 6 millones, 4 millones en la media agua, pero creo que es mucho más importante traspasar conocimiento. Y ese conocimiento hoy día lo tengo hoy día como propósito. Y mi propósito hoy día es ayudar a través de diferentes canales, y hoy día estamos acá en Marca Marca TV, a ayudar a personas a que efectivamente sean emprendedores, sean empresarios, porque el país lo que necesita son empleos. Esa gente que si bien es emprendedor, me llama la atención también que nadie los apoya, que no tienen algún conocimiento al respecto. Porque nosotros que somos emprendedores tenemos que saber de todo. No es porque si tú tienes un producto, no significa que tengas el éxito asegurado. Eh, Hoy día es súper importante saber de todo un poco. El emprendedor, el empresario, es un generalista. Nosotros tenemos que saber de todo un poco y contratar a especialistas. Nosotros como Marga Marga TV queremos traspasar un conocimiento, pero con palabras fáciles, palabras sencillas, no técnicas. Nosotros queremos llegar a la gente, queremos llegar a la calle, queremos llegar a la persona que está con un kiosco afuera, la persona que hace pan, la persona que hace suéter, que puede tener un local a la calle, cómo poder traspasar, cómo poder escalar en el tiempo. Eso es el propósito de este programa, que se llama Distrito Emprendedor, y que la idea de fondo es cómo pasar de empleado a inversionista. Hoy día, el empleado, que serían los pasos ideales, yo lo sé porque yo fui también 20 años empleado dentro de una de las empresas mías, donde también soy socio. Pero ustedes saben que dentro del país, del 100%, el 80% son empleados, y que dentro de ese 80% hay un 15% adicional para llegar al 95%, donde ese 15% son autoempleados. El autoempleado es ese emprendedor. Es el emprendedor que hoy día está dando trabajo, es el emprendedor que hoy día está poniéndole esa pasión y está invirtiendo plata y está asumiendo riesgos. Después tenemos un 4% que es el empresario. Y el empresario, a diferencia del autoempleado, es el que pudo delegar. El que pudo delegar e hizo que la empresa trabajara para él sin él estar presente. ¿Cuál es el? Imagínate, Víctor, usted, imagínense estar tirado en la playa, en Tahití o donde ustedes quieran, y que el negocio siga funcionando sin estar ustedes presentes. Ese es el gran sueño de muchos. Eso se puede lograr.
Eso es un sueño, se logra, pero eso es aprendiendo, con conocimiento. Y ese es hoy día un 4% del país que han hecho que que su emprendimiento sea empresa. Y después tenemos el 1% del país que ya son inversionistas, que dado que están funcionando con la empresa, que está funcionando sola, está dejando lucas. Y ese personaje puede invertir plata en el ingreso financiero y en muchas otras cosas que nosotros vamos a hablar. Pero lo fundamental es que ustedes entiendan o que tengan ese bichito para que cuando uno cumpla, yo hoy día tengo 53 años, por lo menos tengamos más de un solo ingreso. Deberíamos tener un poquito más de unos 3 o 4 ingresos, que son los que lo que yo, o a través de este programa, se lo vamos a comunicar. Me acuerdo, mi hija, eh, mi hija Amanda, salió de una universidad muy conocida acá, salió como ingeniera comercial. Otra hija salió de industrial. Y la verdad que me llamó la atención. Me llamó la atención que si yo las contrataba, tenían muchas falencias respecto al día a día. No sabían de impuestos, no sabían lo que era el impuesto a la renta, lo que es el PPM, la ley laboral, eh, lo que es el sueldo empresarial. Hay tantas cosas. Y en definitiva, esas cosas son las que uno puede, la que al final, cuando uno avanza, uno fracasa por desconocimiento. Y este programa puntual lo que quiere hacer es que ustedes aprendan a emprender. Esa es la finalidad. Ahora, ¿cómo partir? Mi papá y mi mamá tenían ahí en la óptica italiana, eso en la calle Valparaíso, en Viña del Mar, tenían la óptica italiana, pero en la calle Echevers. No era la calle Valparaíso puntualmente, era una cuadra un poquito más atrás. Y ahí obviamente ese arriendo costaba, por ejemplo, 500.000 pesos y la ciudad y la calle de Valparaíso costaba 3 millones de pesos. Claramente mis papás tenían solamente para pagar el arriendo en la calle Echevers. Mi papá estaban 8 horas o 12 horas detrás del mesón, esperando que llegue gente para poder venderle un anteojo. Y yo como cabro chico, como hijo, obviamente de repente lo ayudaba, me colocaba detrás del mesón y llegaba la señora que le faltaba el tornillito, llegaba la otra señora que le faltaba el pañito para limpiar los anteojos y yo lo ayudaba. Y ahí está el primer concepto que es súper importante que ustedes entiendan. Dentro de eso, mi papá me acuerdo que entregaba los anteojos en un estuche. Pero el estuche era siempre el mismo. Y mi papá siempre alegaba que el estuche era negro, que era medio fome. Y yo dije, oye, mira, y es lo que ustedes tienen que entender. Hoy día hay un montón de oportunidades en la calle. Y no solamente en la calle, ustedes cuando caminen, cuando entren en su familia, cuando entren en la casa, cuando hagan deporte, en el día a día, hay muchas oportunidades. Pero ¿dónde se ven esas oportunidades? Se ven en los problemas. Ustedes cuando escuchen de problemas, escuchen de crisis, ustedes tienen que tener las antenas totalmente paradas porque esas son oportunidades. Y esas oportunidades, si ustedes son capaces de monetizarlas, tienen un tremendo negocio. Nosotros, los emprendedores, y lo que nosotros queremos rescatar, es que ustedes tengan las antenas paradas y que logren de alguna forma hacer un negocio. Pero ese negocio es a través del dolor de la gente. Si uno sabe cuáles son los dolores de la gente, cuáles son los problemas, cuáles son las crisis que hay, esas oportunidades uno las transforma en negocio siempre y cuando uno las sepa monetizar. Imagínense yo, tenía menos de 18 años, tenía 12, 13, 14 años y vi que mi papá siempre me alegaba por el estuche óptico. ¿Qué hice? Fui ahí a Casablanca, a Caimi, compré un rollo de cuero, compré una prensa con unos cuchillos y yo me empecé a idear cómo puedo apoyar a mi papá en los estuches ópticos. Y dentro del estuche óptico compré un color negro, después uno café, diferentes colores, e hice, me acuerdo, 4 muestras y cada muestra con 3 colores. Se la llevé a mi papá, imagínate la felicidad de mi papá que hoy día podía tener estuches para mujeres, para niños, para hombres de diferentes colores, diferentes tamaños, e incluso hizo un curso de serigrafía y yo le imprimía el nombre Óptica Italiana, que era la óptica de mi papá. Y eso me pasaba porque yo no quería ser como ellos. La verdad que ellos fueron emprendedores, yo los amo, los quiero mucho, pero lo hicieron mal. Nunca se impusieron. Hoy día mi papá tiene una jubilación de 65.000 pesos, mi mamá tiene una jubilación de 67.000 pesos, porque como emprendedor
nunca se formalizaron, nunca se impusieron. ¿Por qué? Porque el emprendedor lo primero que hace es paga los arriendos, paga los sueldos, paga todo y él se paga al final. Nunca se paga, nunca se genera un sueldo y por lo tanto nunca tiene imposiciones. Y eso hoy día, cuando se jubilan, les pasa la cuenta. Ese tiempo que estaba perdido detrás del mesón es lo que yo creo que era un desgaste. Era un desgaste tremendo estar esperando que llegue gente. Había muchas horas perdidas. Y me acuerdo que mis papás tenían, que fue algo que me heredó, que es la jaqueca, siempre tenía dolor de cabeza porque le complicaba llegar a fin de mes, porque me tenía que pagar el colegio. Y yo dije, no, yo no puedo, no es lo que yo quiero para mí. Yo desde entonces dije, tengo que trabajar. Desde ahí yo me pagué el último año del colegio, me pagué la universidad. eh, y me di cuenta de que yo tenía que ser emprendedor. Me di cuenta que yo tenía que ser empresario. No, yo me tenía que valer por mí mismo porque yo sabía que claramente no iba a heredar nada. Fue, le costó mucho ese proceso y por lo tanto me llamó la atención esto de poder hacer esos estuches ópticos. Terminó el colegio, yo estudié ingeniería comercial en la Universidad del Mar en forma vespertina, porque yo acá en Villa Alemana, acá muy cerca, por eso que amo esta región, fueron mis inicios. Y en la quinta de mi papá, aquí en la calle Maturana, había un pequeño, una pequeña pieza atrás, y ahí hice mi fábrica de estuches. Y yo todos los días viajaba, me acuerdo en mi Suzuki Fronte Verde, que no tenía asiento atrás, y era tan picante que tenía mi radio AM, aparte a pilas, entre los dos asientos, y colocaba los cassettes. Ese era mi inicio. Y yo me vine en un Suzuki Fronte directamente de Vía Alemana, hacía mis estuches ópticos, hice el curso de serigrafía, le colocaba los broches y lo llevaba a mi papá. ¿Qué pasa con esto? Que es un tema automático. Uno no piensa hacer empresa, lo que tú pensabas en su minuto como un cabro chico, era solucionarle un dolor, solucionarle un problema, transformar un problema en una oportunidad y le hice todo estuche a mi papá. ¿Qué pasó? Que me empezó a quedar chico, porque mi papá solamente necesitaba 2.000 o 3.000 estuches mensuales y yo podía fabricar 3.000 en un par de días. Dije, estate, lo que vamos a hacer, voy a empezar a hacer una fábrica de estuches. Y empecé a fabricar más estuches y empecé, ¿se acuerdan ustedes en la época? Me acuerdo de los fax. Antes que habían, ustedes que son muy jóvenes, no apenas saben lo que es el fax. Pero para que yo les diga, cuando no había redes sociales, el fax era como un mail, pero de papel. Que era, no a través del computador, uno se compraba como una impresora y te llegaban unos papeles que en ese entonces eran las órdenes de compra. Y a un vendedor de anteojos de mi papá le pasé una mochilita con mis anteojos, una maleta con las muestras para que él, como vendía anteojos, que ofreciera mis estuches ópticos. Y la verdad que se fue, y yo le daba un 10 o un 15% de comisión. Y este vendedor, por los anteojos, se llevó mis muestras de estuches y se fue al norte hacia el sur a vender. Imagínense, yo a los 18 años, 17 años llegaba, porque los fax llegaban a toda hora, y en la noche llegaban tantos pedidos que en la mañana cuando yo llegaba veía abajo un rollo marcado lleno de pedidos y me empezaron a llegar pedidos de la óptica Harmes, de la óptica Osorno, óptica Temuco, óptica Curicó y me empezaron y listo. E hice mi primera empresa de estuches ópticos, no solamente para mi papá, sino para muchas ópticas. Y no quedó solamente ahí, porque después hubo y donde más gané plata, para que ustedes se imaginen, de que no tienen que buscar productos tan especiales o ser tan creativos. Lo que más me daba lucas eran los pañitos para limpiar los anteojos. Compraba unos tremendos rollos, hacía unos pañitos que me costaban 5 pesos y los vendía en 45 pesos. Imagínate, entonces el estuche con el pañito lo vendía como en 300 pesos, pero lo que más me dejaba rentabilidad era el pañito. Son ejemplos de cómo uno puede transformar un problema de la vida diaria en oportunidades. Entonces, más que hoy día quejarse de que estar escuchando problemas, crisis y ser parte de eso, ustedes pónganse al otro lado y digan, ¿cómo puedo solucionar esos problemas? ¿Cómo puedo solucionar el problema de la gente? ¿Cómo puedo ese problema transformarlo en una oportunidad? ¿Y cómo la puedo monetizar?
Pero ¿qué nos lleva a nosotros? Me- yo como persona, Renzo Perocarpe, y nuestro programa Marga Marga TV, es que el gran problema que hay acá en Chile es que si uno tiene algún problema mental, uno puede ir y pagar 60 lucas y puede ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Y si uno tiene un problema médico, también puede pagar e ir a algún profesional. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen algún problema de negocio? ¿Qué pasa si ustedes no saben con qué sociedad partir? ¿Qué pasa si ustedes no saben de me asocio o no me asocio? ¿Cómo levanto capital? ¿Cómo es este famoso estado de resultados? ¿Cuál es la diferencia entre patrimonio, entre activo y pasivo? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo crecer? ¿Qué- ¿Con qué sociedad? ¿Es mejor una SPA? ¿Es mejor una sociedad limitada? ¿Qué es mejor? Y una vez que yo entro, uno tiene tanto, tantas dudas, pero nadie te las enseña, porque hoy día las universidades lo que te enseñan es a ser empleado. Y eso es educación tradicional. ¿Por qué? Porque esos profesores son profesores, nunca han hecho un negocio, no tienen la experiencia. Y la gente lo que anda buscando es alguien con experiencia, que haya fracasado 1000 veces, que haya sido exitoso, que haya estado en la calle, que sepa de negocio. Es el que quieren escuchar. ¿Y esos quiénes somos? Nosotros, los emprendedores, los empresarios que tienen trayectoria. Por lo tanto, nosotros como programa no solamente queremos traspasar conocimiento, nosotros tenemos una segunda requisito o más que nada una segunda meta. Nosotros queremos levantar más empresarios que hoy día quieran traspasar conocimiento y traspasar con ese conocimiento en diferentes industrias. Ojalá tengamos una lista de empresarios, unos que hayan sido hoteleros, gastronómicos, otros que tengan fábricas, otros que tengan tema automotrices, y tener una lista, de tal manera que los emprendedores les demos por lo menos un día a la semana de un conocimiento de acuerdo al rubro que quieran emplear, pero que hablen con un empresario con experiencia. Porque eso significa pavimentar el camino y que no hagan ese emprendimiento en un camino tierra, sino pavimentado. Y eso es súper importante. Nosotros tenemos la labor de conseguir empresarios de que puedan transmitirle conocimiento a las diferentes personas que quieren emprender en diferentes rubros. Por eso yo también digo que de repente es muy fácil si tú quieres emprender y tú quieres ser eh, chef, yo creo que siempre es importante que te emplees, independiente de que yo quiera que seas emprendedor, es súper importante que te emplees, ojalá, en el mejor restaurante de tu zona. Que te emplees y no te fijes en las lucas, no te fijes en el sueldo, porque el mayor pago va a ser el pago de tu conocimiento. Porque si tú tienes pensado que en 5 años más, 3 años más quieres tener un restaurante, empléate. Pasa de ser, tienes que cortar la carne, cortar las papas. Ojalá seas mesero, garzón, administrativo. Ojalá pases por el mayor cantidad de puestos posible. Porque después cuando quieras emprender y juntas plata, esas lucas vas a correr obviamente mucho menos riesgos porque ya tienes un conocimiento adquirido. Entonces de repente por las lucas te te vas a emplear en un lugar que no, en algo que no te apasione o en algo que te paguen más, y estás absolutamente equivocado. Yo te recomiendo que absolutamente que hoy día te emplees en lo que a ti te apasiona, adquieras un conocimiento full, de tal manera que cuando emprendas tengas el camino pavimentado y logres bajar esa tasa de fracaso. Bueno, ustedes como ven, este soy yo, Renzo Perocarpi, empresario de la zona, pero sí, me apasiono. Y hoy día cuando me escuchan conversar, puedo estar hablando 2 horas de emprendimiento porque esto es lo que me apasiona. Y esa pasión es la que me lleva a hacer hoy día charlas online. He hecho varias charlas en universidades. eh, y por lo mismo, le dije a mi hija Amanda cuando entendí de que faltaba educación financiera, incluso en estas universidades grandes con buenos nombres: Amanda, júntame 40 personas, 40 amigas tuyas. Necesito hablar de esto, pero a un círculo mayor. No saco nada hablándote a ti y traspasarte mis conocimientos porque vaya a quedar sola.
Y para mí lo importante es que cuando tú salgas, te juntes con tus amigas, vayas al carrete, en el asado, en lo que tú quieras, hablen de estos temas. Y para eso significa un efecto tribu. El efecto tribu es fundamental. El efecto tribu es que ustedes tienen que salir del área de confort. Eh, yo necesito juntar gente que si le gusta emprender, yo prefiero tener al frente un, un grupo de auditores que efectivamente quieran emprender, que tengan esas ganas, que tengan esa pasión. Eso es un efecto tribu, pero de 10, como ya lo comenté, como de 10 hay un 15% de emprendedores y 5% de empresarios, hay solamente 2 que van a ser emprendedores y empresarios y 8 que van a ser empleados. Y no digo que el empleado esté mal porque el país necesita, obviamente, empleados, obvio. Yo fui empleado y es importante ser empleado. Pero ese empleado que quiera tener un paso adelante, que logre tener su negocio, su emprendimiento y después poderlo sistematizar de tal manera de que pueda delegar y que no dependa de él, es ese 20% que me gustaría meter como auditorio. ¿Por qué? Porque estos conceptos es súper importante tener un auditorio al frente que quede apasionado, con las mismas ganas. Y el efecto tribu es que yo necesito juntar gente de emprendedores. Entonces, este programa también va a ayudar a eso, a que los que estén escuchando de emprendimiento, también se puede hacer un networking. Queremos juntar emprendedores, porque cuando hablamos de emprendedores, hablamos los mismos temas. Mira, hay mucha gente que yo le llamo la gente tóxica. Esa gente tóxica hay que eliminarla. La gente tóxica es la gente que tú tienes. Si tú quieres ser emprendedor y quieres consejos, el 80% te van a dar consejos negativos. No te van a la gente no le gusta que te vaya bien. Esa es la realidad. Te tiran para abajo. No, pero ¿por qué? No, pero puros pero. Pero si yo te saco de ese 80% y te incorporo con pura gente que son emprendedores y empresarios y te dan consejos reales, tú vas a ser emprendedor y los vas a seguir porque nosotros estamos dando consejos para que efectivamente de la vida real logres ser empresario. Tienes que salir de tu área de confort, porque en tu área de confort el 80% no son emprendedores, no son empleados, no tienen ese bichito, no tienen esas ganas y, y obviamente cada uno tiene su grupo, pásalo bien, juega pádel, son perfecto. Pero si tú quieres hablar de negocios, la única forma, júntate con gente que quiera hablar de negocios. Ya yo le digo a ustedes, Víctor, Pablo, ¿cuál es tu nombre? Javiera, ¿tu nombre? Gabriela. Yo le digo Javier y Gabriela. Ustedes van a ser el quinto. Y es efectivo. Porque si tú te juntas con 4 borrachos, vas a ser el quinto. Si te juntas con 4 deportistas, vas a ser la quinta. Si te juntas con 4 ludópatas, vas a ser el quinto. Pero si te juntáis con 4 emprendedores, vas a ser el quinto. Entonces, salgan del área de confort y anden buscando su pasión, anden buscando lo que quieren hacer, pero júntense con esa persona. Si ustedes se juntan con 4 personas que ven Netflix todo el día, van a hablar de Netflix, van a hablar de eso, de la serie, y ustedes van a creer que están bien. Pero si ustedes salen de eso y ese tiempo lo desocupan y lo ocupan en hacer deporte, van a terminar haciendo deporte. Si ustedes se juntan con emprendedores, van a ser entonces ustedes. El gran tema de fondo es que el futuro depende 100% de ustedes. Si ustedes tienen alguna pasión, júntense, hagan networking con gente que tenga esa pasión. Es la única forma que crezcan. Salgan de su área de confort, no se queden sentados. Hoy día lo que necesitamos es gente activa. Bueno, dentro de estas famosas charlas que hice, después hice una segunda, después hice una tercera, alguien me dijo, oye Renzo, yo siempre entendía al público, veía al público, y en ciertas universidades había un porcentaje muy grande de gente que iba porque tenía que estar, porque dentro de la universidad le decían, oye, hay una charla de Perico Los Palotes, entonces, y le van a pasar asistencia. Y claramente, pues había un 70% que hacían asistencia, pero que partieron como que tengo que ir, pero a medida que yo empezaba a hablar, como que, uy, le empezaba a mover el piso a estos personajes. Oye, la verdad que no es tan hueón, o sea, las cosas que hablan no son tan tontas, tienen, tienen solidez, tienen base. Y si dentro de ese público yo rescataba un 2, un 3, un 5% de gente
que lo llevara a tratar de emprender, puta, para mí era un éxito. Y si eso yo lo comparaba con esa casa que nosotros construimos en el minuto de los incendios, me di cuenta que para mí era una mucho mejor persona traspasando conocimiento a miles de personas, a presionar a que se emprendan, a que estar haciendo una casa, aunque por 5 palos. Entonces, para mí es súper importante traspasar, ese conocimiento vale mucho más que la plata. La gente lo que necesita es eso. Necesita que alguien lo ayude, que alguien los presione, que alguien lo asesore para poder emprender. Bueno, dicho esto, automáticamente alguien me dijo: oye, Renzo, ¿por qué no te metes en las redes sociales? El tema en las redes sociales para mí también es clave. El tema en las redes sociales, yo no tenía Instagram. Imagínate, 53 años, yo tengo mi vida más resuelta. Y hoy día tengo espacio, hoy día aparte de tener 12 empresas, soy director de 3 empresas adicionales que no son mías. Estoy dando charlas online, charlas en diferentes... y lo que más me motiva es esto. O sea, yo prefiero dedicar el tiempo a esto que los negocios, imagínate. Em, Así que, bueno, y por lo mismo, ¿cuál era mi exponerme públicamente en una red social, en Instagram, en TikTok? Para muchos era casi ridículo. Oye, ¿qué haces tú, weón, haciendo videos, weón, en redes sociales? Y la verdad que hoy día cuando y por eso hablaba de la gente tóxica, ustedes súbanse, ustedes tienen que tener su propio ferrocarril. Y el que quiera sumarse a su ferrocarril, bien. El que no, que se baje. Pero en algún minuto, en 6 meses más, un año más, se van a querer subir a tu ferrocarril. Porque ese ferrocarril anduvo. Anduvo con petróleo, anduvo con leña, pero anduvo y avanzó. Y cuando te den a avanzar y te den que los frutos que has obtenido, van a querer subirse a tu ferrocarril. Em, y por lo mismo, dije, ¿sabéis qué? La única forma de traspasar este conocimiento de forma global a mucha más gente, de forma masiva, es a través de las redes sociales. E hice mi primer video. Un video que lo hice en mi jardín, si ustedes saben. Es importante, mira, si quieren más conocimiento, más tips de lo que es emprendimiento, negocio, empresario, me pueden seguir en Instagram, en renzo.perocarpi, también estoy en TikTok. Partí hace poco, 8 meses, creo que ya tengo entre los dos como casi 60.000 seguidores. Partí con un video diciendo, oye, yo con más de 30 años de experiencia quiero traspasarte todos los tips. Creo que se viralizó, llegó a más de 400.000, 500.000 visualizaciones y partí a fondo. Hoy día yo me hago los videos, yo me edito los videos, yo le coloco la música, le coloco los subtítulos, porque cuando yo partí y mandaba un video para que me lo editen, no era yo. Colocaban otros monos, otra música, otros subtítulos, y la verdad que yo tenía que traspasar mi esencia. Yo me empecé a hacer los videos, así que es fundamental las redes sociales. Es fundamental hoy día la gente que tiene negocios tradicionales, si no se incorpora a las redes sociales, a la tecnología, la verdad que va a pasar al olvido. Hoy día toda la gente que hoy día va a prosperar es a través de publicidad, es a través de contenido orgánico. Hoy día es muy fácil llegar a tu público, es muy fácil crecer en ventas, siempre y cuando uno sepa hacerlo. Pero para eso uno tiene que abrirse. Y hoy día la gente más joven es la que hoy día le puede, en muy poco tiempo, quitar demasiado mercado a nosotros que somos mayores, que estamos acostumbrados a no esta guerra a través de las redes sociales. Nosotros estamos acostumbrados a hacer negocios tradicionales. Y los negocios tradicionales, sí o sí, tienen que ambientarse a lo que está pasando hoy día, que es la economía global, que son las redes sociales, que es la tecnología. Y el que no lo quiera entender, o lo entiende cuando ya quiebra, o va a quedar totalmente obsoleto. Entonces yo los llamo también a incorporarse a eso. Entonces, ¿cuál es la idea de este programa? Es, como les dije, pasar de cero a empleado, emprendedor, que se llama autoempleado, empresario e inversionista. Vamos a hacer un montón de capítulos donde vamos a enseñar uno a uno los pasos para que logren eso y poder bajar esa famosa tasa de fracaso. Vamos a hablar de educación financiera. Vamos a hacer qué sociedad es la mejor. Vamos a hablar cómo crear una sociedad. Le pagamos un abogado, lo hacemos a través de una sociedad por un día, que es muy fácil hacerlo.
¿Qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con la parte crediticia? ¿Qué pasa con los bancos? La deuda buena. ¿Qué es deuda buena? ¿Qué es deuda mala? ¿En qué es recomendable endeudarse? ¿Cuáles son las mejores tasas? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasa con el éxito? ¿Qué pasa con el fracaso? Vamos a hablar de estado de resultados, vamos a hablar de flujo de caja, vamos a hablar de algunos aspectos importantes de la contabilidad, como el plan de cuenta. Vamos a hablar de las redes sociales, de LinkedIn, de Instagram, de TikTok. Vamos a hablar de, les voy a enseñar a cómo hacer tu primer video. Todo lo que yo mismo me costó, que me demoré más de 6 meses, les voy a enseñar a cómo ustedes puedan lograr hacer su primer video. Qué aplicación ocupar, qué subtítulos incorporar, y vamos a tratar de hacer alguna publicidad vía pagada o de forma orgánica y van a ver cómo van a crecer tus ventas. Eh, ¿Cómo mejorar las ventas? Vamos a hablar de algunos conceptos clave, algunos inventados por mí, algunos no. Yo hoy día también, cómo aprendo a emprender es leyendo. Yo tengo más de 30 libros ya leídos, los principales, o 40, me encanta leer. La verdad que todo lo que yo estoy hablando hoy día tampoco lo estoy inventando. Algunas cosas las viví y leí los libros. Cuando leí los libros me di cuenta que efectivamente yo lo había realizado. Pero muchos de estos temas que nosotros vamos a conversar en estos 15 programas van a ser temas que yo extraje lo mejor de cada libro. Y cuando yo empiezo a leer y me doy cuenta de algunos aspectos importantes, los trato de bajar a un vocabulario fácil para que ustedes lo entiendan y los incorporo dentro de mi speech. Entonces, vamos a hablar del efecto tribu, vamos a hablar de algunos aspectos como la tercera puerta, vamos a hablar de todo, pero lo importante es que cuando terminen los 15 programas, ustedes se sientan mucho más capacitados, que tengan bastante menores riesgos, que puedan transitar en una calle pavimentada, que puedan, y que esos 10, 15 o 20 millones que efectivamente los inviertan, ojalá dentro de lo que se pueda, logren éxito. Y éxito es solamente que en un par de años traspasen el umbral y puedan tener utilidades para que ustedes sean emprendedores. Hoy día hay muchos amigos míos que creen que tienen 53 años, que tienen buenos sueldos, y siempre me dicen, no, si para mí el empleo es eh, estable. Y le digo, oye, weón, olvídate, hijo. O sea, lo que menos es estable. Hay gallos que llevan 20, 30 años en una empresa y le pegan una patada, ustedes saben dónde, y hasta ahí llega. Y cuando tú tienes 52, 53 años, nadie te emplea, no te van a volver a emplear. ¿Por qué? Porque eres caro, tú tienes un nivel de vida caro. Hoy día la nueva juventud van a trabajar por la mitad de la plata. Y hoy día con 50 años no te contrata nadie. Me acaba de salir un informe en el diario financiero que hoy día el 3% de los sobre 50 años no tienen trabajo. Entonces al principio, claro, van a tener 20, 30, 40, 50 años, van a estar felices, pero cuando logren los 50 van a estar acostumbrados a ganar X y se van a quedar sin pega y les van a pagar Y. Y ahí queda el descalabro. Y más encima con estas jubilaciones indignas no van a llegar a ningún lado. Por eso es súper importante trabajar para cuando tengan 50 años, tengan 60 años, tengan ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son ingresos que a ustedes les lleguen independiente que no trabajen. Ingreso activo, trabajas, ganas. Ingreso pasivo, no trabajas, ganas igual. Vamos a ver en detalle cuáles son esos ingresos. Hay 5 ingresos activos, hay 5 ingresos pasivos y vamos a detallar uno a uno cuáles son esos ingresos pasivos. También otro importante para los inversionistas, porque también es súper importante, es que ustedes de alguna forma, el primer ingreso pasivo, que es la industria más importante del mundo, son los bienes raíces. Yo estuve 25 años como gerente general de una inmobiliaria y dentro de estos 14 capítulos vamos a tener 2 o 3 capítulos enfocados solamente al desarrollo e inversión inmobiliaria. Vamos a hablar de los departamentos, vamos a hablar de los terrenos, vamos a hablar de las parcelas, vamos a hablar de los strip centers. Strip centers son los locales comerciales, todo lo que incluye supermercados. Les voy a explicar todo en detalle lo que hay detrás de esto. ¿Qué es el bono pie? ¿Cuáles son los pies que hay que pagar? ¿Dónde es mejor comprar? ¿En qué preocuparse? ¿Qué pasa con las promesas? ¿Cuáles son las cláusulas que tienen que incorporar cuando se una promesa de un departamento en blanco? ¿Cuál es la diferencia entre un departamento en blanco, un departamento en verde, un departamento en cheque inmediata? Por lo tanto, dentro del emprendimiento, dentro del empresariado, hay una parte que es inversión. Ese bien raíz es el principal ingreso pasivo. Imagínense hoy día alguien de 25 años que con 5 millones, 8 millones de pesos puede colocar un pie y cuando cumpla 50 años ese departamento va a estar pagado. Pero ese departamento va a estar pagado no por ti,
ese departamento va a estar pagado por tu arrendatario. Y tú por mientras vas a trabajar y no te das ni cuenta que a los 50 años el departamento va a estar pagado y ahí tienes dos posibles ingresos futuros. Uno, ingreso capital, que es si lo vendes, ganas, porque va a estar pagado y por tanto vas a tener un montón de plata que te va a servir mucho para el tema de la jubilación. O si no, te quedas con un ingreso que se llama ingreso por flujo efectivo, que es el ingreso de la renta. En la renta, el departamento va a estar pagado, por lo tanto, hoy día vas a tener una renta que te está dando todos los meses y vas a estar tirado en la playa y vas a recibir ese ingreso. Vamos a hablar del multicrédito. Hoy día, no sé si han escuchado, pero mucha gente hoy día no compra un departamento, compra 4 en forma simultánea. Eso se llama multicrédito. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las papitas? ¿Cuáles son los tips? Eso es lo que les vamos a enseñar. Entonces, primer capítulo, quise hacer un resumen de qué es lo que nosotros como programa queremos transmitir. Voy a ser súper claro que es súper importante que vean los 14 programas porque les va a servir demasiado. Hoy día ustedes no tienen dónde tocar la puerta para hablar de emprendimiento. Hoy día se estima que el 2030 el 50% van a ser emprendedores, pero no tienen dónde tocar la puerta, no saben con quién conversar. Nosotros como programa, como Marca TV, queremos ser mucho más que eso. Queremos llegar a toda la comunidad y queremos traspasarle conocimientos reales de alguien que la vivió. Yo no soy teoría, no cuento cuentos y menos soy profesor. Así que nosotros somos un programa real. Si les gusta el vocabulario bien, si no, váyanse para otro lado. O sea, nosotros hablamos con la realidad. Así que si me sale un garabato, yo soy así. Este es el programa, la gente quiere escuchar gallos reales, así que hueones, pónganse las pilas, compadre. Hoy día, bueno, es importante que a los 53 años tengan emprendimiento, tengan algún negocio funcionando y este programa es lo que les va a ayudar a hacer eso. Así que, compadre, pónganse las pilas y vean los programas porque les va a ayudar a ser una mejor persona. Y créanme una cosa, no les vamos a enseñar a lo que es la riqueza, porque para mí la riqueza no es la plata. La riqueza es salud, la riqueza es familia, la riqueza es tener lucas para poder pasar mejor lo que uno vive el día a día. Así que hablar de plata no es malo, hablar de plata es positivo. Así que bueno, eso somos como programa, eso queremos transmitirle, así que vamos con todo. Programa 1 terminado. El programa segundo que viene, nosotros necesitamos que nos hagan las consultas. A nosotros nos gusta ser parte de la comunidad. Así que preguntas de lo que sea, sociedades, socios, qué hacer, cómo endeudarse, cuáles son la cantidad cómo me puedo, de socios, hay socios capitalistas, socios financieros, socios operacionales, hay un montón de tipos. Todas las preguntas que tengan, háganlas porque acá nosotros se las vamos a responder en detalle y las vamos a extrapolar para que todos sepan de lo que estamos hablando. Y acuérdense, el mail, ¿cuál es el mail del Instagram de Marga TV? Marga TV, ¿cierto? Ya, ese Instagram es importante también que lo sigan, hagan las preguntas, hagan los comentarios, también en mi Instagram, rezo.perocarpi, hagan las consultas, nosotros vamos a rescatar las mejores preguntas y programa a programa lo vamos a ir desarrollando. Y si ustedes tienen un emprendimiento importante con buena idea, también mándenos un mail a Marga TV y en ese mail nosotros vamos a rescatar algunos de los emprendimientos y vamos a desarrollarlo en conjunto. Así que bueno, muchas gracias. Yo estoy feliz por esto, feliz por ser parte de Marga TV. Creemos que va a ser un tremendo programa, que los vamos a ayudar mucho a lo que ustedes necesitan. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en el segundo capítulo.